El líder opositor asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está en su fase final, y que pronto habrá un cambio en Venezuela. Un 80-85% de las Fuerzas Armadas están absolutamente convencidos de que se necesita un cambio en Venezuela. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, dijo en una entrevista que la administración del presidente Nicolás Maduro se encuentra en su fase final, y que pronto habrá un cambio de gobierno. Asegura Guaidó. Venezuela atraviesa una larga crisis política que se agudizó desde que Guaidó se declaró presidente encargado en enero invocando la Constitución, tras acusar a Maduro de haber sido reelecto en unos comicios fraudulentos. Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional, ha recibido el apoyo de decenas de países, incluyendo Estados Unidos. No tengo duda de que Maduro está en su fase final, dijo Guaidó el sábado en Lechería, una ciudad del nororiental estado Anzoátegui, que visitó el fin de semana para dar a conocer en esa región su plan, que incluye el apoyo de la ciudadanía y los militares para lograr el cese de la usurpación de Maduro. La ciudadanía no los quiere, los rechaza, los odia porque es lo que han recibido de ellos, odio, agregó Guaidó, un ingeniero de 35 años. Están aislados, solos, se desmoronan todos los días. Me atrevería a decir que muy pronto habrá un cambio de gobierno, es insoportable para la ciudadanía. Maduro asegura que Guaidó es un títere del gobierno de Estados Unidos, al que acusa de querer derrocarlo para apoderarse de la riqueza petrolera del país. A pesar de los esfuerzos de la oposición por lograr un cambio, el mandatario mantiene el control de las Fuerzas Armadas y de las instituciones públicas. Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, sufre de una severa crisis económica, con recesión e hiperinflación, que vuelve añicos los sueldos. Millones han emigrado mientras las fallas en los servicios públicos, como agua y luz, afectan a quienes han optado por quedarse. Estados Unidos, que reconoce a Guaidó como mandatario interino, ha apoyado al joven político en su estrategia de congelar activos de Venezuela e incrementar la presión contra Maduro con drásticas sanciones económicas. La presión diplomática ha funcionado, la presión económica y la presión sobre los activos ha funcionado. Ya no tienen tanta habilidad, tanta fluidez para poder financiar grupos armados, para poder financiar el chantaje político, a través de subsidios, que terminan derivando en corrupción, comentó. La madrugada del jueves, agentes de inteligencia detuvieron a Roberto Marrero, un cercano colaborador de Guaidó, bajo acusaciones de terrorismo, una decisión fuertemente criticada por la comunidad internacional. El joven político, quien saltó a la palestra como dirigente estudiantil en 2007, dijo no tener dudas de que seguirán más detenciones, y aseguró que el objetivo del gobierno es generar miedo. El riesgo de hacer política en Venezuela es la vida, es la libertad, es la persecución del entorno, se lamentó. En sus mítines y ruedas de prensa, Guaidó repite, como un mantra, que la ruta para lograr la libertad de Venezuela es el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Pero aclara que aquello no puede lograrse sin el apoyo de la ciudadanía ni de las Fuerzas Armadas. Y, a pesar de que en los últimos días cientos de soldados han desertado, los altos mandos aún son leales a Maduro. Un 80-85% están absolutamente convencidos de que se necesita un cambio en Venezuela, sostuvo Guaidó. Las Fuerzas Armadas están con Venezuela. ¿Qué falta? Que el liderazgo, que la cúpula del alto mando de las Fuerzas Armadas dé un paso del lado de la Constitución, elecciones libres. O antes de acotar que su equipo ha sostenido reuniones con militares de alto rango. Por otro lado, aseguró que se están evaluando todas las opciones para pagar unos $72 millones en intereses del bono BPSA 2020 a fines de abril y que tiene como garantía a Citgo. Sin tener algún gasto mayor, vamos a ver todas las opciones para poder tomar una decisión precisa con respecto al pago del bono, explicó. Filial refinadora de BPSA en Estados Unidos. Todavía no hay a disposición recursos, aclaró. Además, el joven político adelantó que están conversando con empresas que fueron afectadas por un proceso de nacionalizaciones llevado a cabo por el fallecido presidente Hugo Chávez o que abandonaron el país por la crisis económica. Iniciamos un proceso,
de acercamiento, con varias empresas que quisieran otra vez participar en Venezuela, aseguró Guaidó. Hay muchas que han manifestado su intención de regresar, de volver a invertir en Venezuela, de generar empleo, explicó. Fueron afectadas, pero, lo importante es que regresen.